noches. Buenas noches, vamos a ir iniciando mientras se van incorporando los demás participantes. Bueno, mi nombre es abogada, especialista en derecho laboral, ¿no? En temas precisamente en materia de relaciones laborales y de inspección en el trabajo. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es acerca de la igualdad salarial, a propósito de la ley de igualdad salarial y de las obligaciones que esta ley, la ley 3079, y su reglamento trajo para los empleadores, obligaciones que es muy importante que tengan en cuenta los empleadores en realidad, porque son materia, o sus incumplimientos son materia de infracción y de posible sanción por parte de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en este caso la SUNAFIL. Bien, entonces es muy importante ello, y bueno, también los trabajadores para que conozcan cuáles son sus derechos en materia de igualdad salarial. Bien, para ello voy a compartir una presentación para que me puedan seguir a lo largo de este tiempo que vamos a tener. Cualquier duda o consulta que pueda surgir, pueden activar su micrófono, no hay ningún inconveniente, y pueden hacerme la consulta que ustedes requieran. Bien, entonces, muy gracias a la Escuela de Recursos Humanos, vamos a ver este interesante tema. Bien, como lo dije, el tema es la Ley de Igualdad Salarial. Bien, en primer lugar, siempre me parece importante resaltar cuál es el sustento normativo que regula un derecho o una obligación. En este caso, en materia de igualdad salarial, hay que tener en cuenta que al ser un derecho importantísimo del que gozan los trabajadores y que nace del principio de igualdad, que en realidad es un derecho que tiene toda persona, el respaldo normativo lo encontramos no solamente dentro de nuestra legislación nacional, sino también que lo encontramos dentro de nuestra legislación o dentro de la normativa internacional. Es así que contamos en materia de igualdad y no discriminación, contamos con 2 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿bien? Contamos con el convenio 100 de la OIT, ratificado por nuestro país en 1960, que señala que la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Entonces, nótese que ya desde hace muchos años la Organización Internacional del Trabajo hacía hincapié en que era importante que se conozca la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina. ¿Bien? También contamos con un convenio, que es el convenio 111 de la OIT, ratificado por nuestro país en 1970, nótese la antigüedad de la data de la ratificación de estos convenios, ¿bien? Prohíbe distinciones, exclusiones o preferencias realizadas por diversos motivos, entre ellos, por ejemplo, el sexo, ¿no? Siendo que estas distinciones, exclusiones o preferencias afectan negativamente la igualdad de oportunidad y trato en el empleo y la ocupación. Entonces, vemos la importancia que amerita el tener muy claro que debe existir una igualdad remunerativa, porque si no existe igualdad remunerativa, podemos llegar a supuestos de discriminación en cuanto al sexo, ¿no? Porque habrá desigualdades basadas solo en que una persona pues sea varón o sea mujer, ¿no? Pagar menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor es una forma habitual de discriminación en el empleo, ¿no? Esto ya, la estadística, ¿no? El observatorio, las distintas datas o las estadísticas que tiene el Ministerio de Trabajo o el INEI como tal, ya ha podido verificar que en efecto existe una brecha entre la remuneración femenina y masculina. Si bien es cierto, esa data de repente o esa brecha ha venido reduciéndose conforme el transcurrir del tiempo, ¿no? Porque, insisto, nótese la antigüedad de la ratificación de estos convenios, aún existe en la actualidad cierto sesgo discriminatorio. ¿Bien? Yendo ya a nuestra legislación nacional, nuestra constitución política, bien, también recoge el principio de igualdad, ¿bien? Y lo recoge a través de un derecho
derecho que otorga a toda persona, y nos menciona en su artículo 4, inciso 2, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. No, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, ¿no? Damos énfasis porque es el tema que estamos abordando en este caso, pero en general nuestra Constitución establece que la igualdad ante la ley, ¿no? Por igualdad ante la ley nadie debe ser discriminado por ningún motivo. ¿Bien? En la relación laboral se respetan los siguientes principios, nos menciona el artículo 26 de nuestra Constitución, y nos señala 3 supuestos importantes, ¿no? Que toda relación laboral debe respetar la igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma. En el tema que nos interesa el día de hoy, vamos a dar énfasis a este principio, el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Aquí hay que tener en cuenta, para no confundir cuando hablamos de desigualdad, que no toda diferenciación es desigualdad o es discriminación, ¿bien? Porque pueden existir diferencias justificables. Ya vamos a ver incluso que existen bases objetivas o justificables que pueden, valga la redundancia, justificar que existe una diferencia salarial. Bien, entonces, en principio no debemos sesgar o encasillarnos en que cualquier diferenciación es discriminación. No, hay que analizar los supuestos en concreto. Para eso es que vamos a desarrollar este tema el día de hoy, ¿bien? Entrando ya al tema de discriminación remunerativa como tal, ¿qué es la discriminación remunerativa? Nos menciona la ley 3079, que es la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Nos dice que la discriminación remunerativa es la situación que se produce cuando se establecen diferencias salariales o remunerativas basadas en el sexo de la persona y sin criterios objetivos. Noten esta precisión en específico, ¿no? Podría ser que encontremos que en un centro de trabajo en específico existe una diferencia salarial entre 2 personas que tienen el mismo cargo, que hacen un trabajo de igual valor, y uno es varón y uno es mujer, pero no necesariamente de forma o en principio debemos señalar esa situación o esa diferenciación como discriminatoria, sino también que hay que analizar si existen criterios o si no existen criterios objetivos para esa diferenciación. Si no existen criterios objetivos y la única justificación en la diferencia es el sexo de la persona, entonces sí estaremos ante un caso de discriminación remunerativa. Y precisamente la ley 3079 lo que buscó, o lo que busca, es prohibir la discriminación expresamente, porque repito, no es que si es que no existiera esta ley, es que está permitida la discriminación, no, porque ya vimos que tenemos a nuestra Constitución y a nuestros convenios internacionales. Pero esta ley en específico desarrolla, ¿no? y en el principio de prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, es que establece que esta prohibición de la discriminación es mediante la determinación de categorías y funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo. Ya vamos a ver que esta ley, su reglamento, establece pues la obligación de contar con un cuadro de categorías y funciones. ¿Precisamente para qué? Para que a través de este cuadro, que están en la obligación de elaborar las empresas, puedan notar y establecer de forma práctica, bien, si es que existen brechas salariales y poder reducirlas hasta llegar a eliminarlas. Entonces, es importante, ¿no? Para evitar toda forma de discriminación remunerativa entre varones y mujeres sin criterios objetivos, es que se hace necesario que las empresas cuenten con este cuadro de categorías y funciones. ¿Bien? ¿Qué es el principio de igual remuneración por igual trabajo? ¿Bien? ¿Qué es el principio de igual remuneración por igual trabajo? Este principio hay que tener en cuenta que al leerlo literalmente podríamos decir, es un principio en donde se va a verificar si las personas realizan trabajos iguales. En realidad, no necesariamente, ¿bien? No se aplica este principio
solo a casos en que se realicen trabajos iguales o similares, sino también en los casos de trabajos distintos, pero con valor similar, ¿bien? Es decir, los trabajadores pueden tener contenidos, responsabilidades, calificaciones y condiciones diferentes, pero generar el mismo valor para la organización. Por lo tanto, la remuneración debería ser lo mismo. Lo que debemos analizar es el valor del puesto y no la persona que lo ocupa, ¿bien? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Claramente notamos que el chofer y una secretaria tienen responsabilidades y condiciones diferentes, pero podría ser que debido a la actividad empresarial generen el mismo valor para la organización. Imaginemos que se trata de una empresa que hace deliveries, ¿bien? No tiene atención presencial, solamente hace deliveries. Y tiene una operadora que va a hacer las veces de la secretaria que ustedes ven ahí, ¿bien? La operadora es la encargada de responder todos los teléfonos para anotar todos los pedidos. Y el chofer es el encargado de repartir, ¿cierto? Aunque las funciones son diferentes, ambos generan un mismo valor para la empresa. Porque imagínense, ¿qué sería de esa organización, no? Sin la operadora. ¿Quién recibe los pedidos? ¿No? De igual forma, ¿qué sería de esa organización si no tiene al chofer? De nada sirve que reciba los pedidos si no va a tener quien los reparta. Entonces, nótese que este principio de igual remuneración por igual trabajo no debemos ligarlo exclusivamente a tratar de medir trabajos iguales o similares, sino más bien abrir un poco más nuestra mente y poder analizar el valor que genera el puesto y no la persona que lo ocupa, ¿bien? La valorización de puestos como tal es un proceso que va a permitir determinar el valor relativo o importancia que tiene cada puesto dentro de la organización, porque ya vimos, hay que analizar el puesto, valorizar el puesto de trabajo, de acuerdo a su contribución hacia los intereses de la misma. Como ya vimos en el ejemplo, ¿no? Estos dos puestos generan una contribución muy valiosa para la organización, aunque son notoriamente distintos, ¿bien? Este proceso de valorizar los puestos facilita la implementación de políticas de remuneraciones dentro de la organización, porque en la medida en que yo pueda valorizar la importancia que tiene cada puesto, voy a poder implementar mucho mejor la política remunerativa que voy a aplicar dentro de mi centro de trabajo, mi organización empresarial. ¿Bien? La valorización de puestos de trabajo puede realizarse a través de varias metodologías. No existe una, existen muchas, ¿bien? Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha emitido 2 guías para la valorización de puestos de trabajo, y el sistema que siguen estas guías del Ministerio de Trabajo son mediante un sistema de puntos por factor para lograr equidad salarial. Note, si no hablamos de igualdad salarial, sino de equidad salarial, que sería, digamos, el término mucho más correcto. ¿Bien? Entonces, vamos a nosotros, a partir de aquí, ver cómo es que se llega a la generación del cuadro de categorías y funciones a través de una valorización de puestos que sigue la metodología de sistemas de puntos por factor para lograr equidad salarial. Insisto, y también lo vamos a ver un poco al final cuando hablemos de inspección, dado que la valorización de puestos se puede realizar bajo cualquier metodología, bien, no es que las empresas estén obligadas a seguir este sistema de puntos, sino que digamos que es el sistema que la OIT ha establecido, determina mucho mejor la valorización de los puestos. Pero podría ser que el empleador use otra metodología para poder elaborar su cuadro de categorías y funciones y no habría ningún inconveniente, ¿bien? En tanto tenga su cuadro de categorías y funciones y haya seguido criterios objetivos y el cuadro de categorías tenga el contenido mínimo, no va a haber ningún inconveniente, ¿bien? Para la valorización de los puestos hay que establecer criterios objetivos, porque ya vimos que lo que se busca es que la valorización de estos puestos no esté simplemente ligado a que lo desempeñe una mujer o un hombre, ¿no? Sino que debe estar sustentado en criterios objetivos. Para estos criterios objetivos o estos criterios objetivos, según esta metodología, podemos encontrar, en primer lugar, 5 criterios objetivos, ¿bien?
Y para eso vamos a establecer 5 pasos. El primer paso es identificar los puestos de trabajo dentro de nuestra organización. El segundo paso es determinar el género de los puestos dentro de la organización. El tercer paso es valorizar los puestos de trabajo. El cuarto paso, comparación de puestos y cálculo de diferencias salariales. ¿Por qué? Porque una vez que yo valorizo mis puestos de trabajo como los tengo en la actualidad, me puedo dar cuenta al momento de comparar si existe algún tipo de diferencia salarial. ¿Bien? Y una vez que yo ya comparé los puestos y establezco si es que en realidad existen diferencias salariales, pues voy a poder ir al último paso, que es implementar medidas para eliminar esa brecha salarial. La propuesta que da el Ministerio de Trabajo es realizar esos 5 pasos, ¿bien? Y además establece o precisa que como una ayuda o una forma de llevar un orden en la realización de este proceso, es bueno que dentro de la organización empresarial se nombre a un comité de igualdad salarial, o también llamado equipo de trabajo de igualdad salarial. ¿Para qué? Para, digamos, estructurar mucho mejor el proceso y que este sea llevado de una mejor forma, ¿no? De repente, este equipo es un equipo de carácter técnico especializado. Yo tengo en mi área de recursos humanos personas que de repente tienen conocimiento respecto a estas guías, que han llevado algún curso especializado, que tienen experiencia en la realización de estos cuadros. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas habilidades tal vez, ¿no? O su experiencia propia. De repente tengo una persona muy antigua que conoce cómo es que se han valorizado los puestos con el transcurrir de los años. Esa información va a ser muy valiosa para que yo pueda establecer o determinar si existen o no, o si han venido existiendo o no brechas salariales. Entonces, yo podría incorporar a esta persona a mi equipo de trabajo, ¿bien? Presencia equitativa de hombres y mujeres. Claro, si lo que buscamos es realizar un cuadro de categorías y funciones con el fin de que no exista discriminación entre hombres y mujeres, lo correcto sería que si formamos este equipo de trabajo pues esté conformado de forma equitativa por hombres y mujeres, ¿no? Porque podríamos decir, si hay puras mujeres, van a ir para su lado, diríamos, va a ser muy subjetivo, todo lo van a ver discriminación, tal vez, ¿no? Dirían algunos. Si todo está conformado por hombres, también todo lo van a llevar por su lado, no van a haber discriminación, van a ponerse una remuneración mayor. Alguien podría también decir eso. Entonces, la mejor forma de conformar este equipo sería precisamente, pues, que haya una presencia equitativa de varones y mujeres. ¿Bien? Representa al empleador y a los trabajadores. Claro está, ¿no? Si lo que buscamos es unificar criterios, es poder establecer un cuadro de categorías y funciones funcional que en realidad nos sirva, deben existir representantes de la parte empleadora y también representantes de la parte trabajadora. Hay que fomentar el diálogo entre empleador y trabajador dentro de nuestras organizaciones empresariales. ¿Bien? Insisto, si por ahí alguno tuviera una duda o consulta, la puede dejar en el chat para irla absolviendo conforme vamos avanzando, ¿bien? Entonces, a partir de aquí, quiero que estén muy atentos respecto de todo este camino porque cada paso trae sus pasos, ¿bien? El primer paso que habíamos visto era el de identificar los puestos de trabajo, ¿bien? Entonces vamos a ir a eso. Primer paso, identificar los puestos de trabajo. Es importante cuando identifiquemos los puestos de trabajo evitar 2 situaciones en específico. La primera, que un título o nombre del puesto de trabajo agrupe a puestos distintos. Por ejemplo, yo tengo actualmente en mi MOD, porque no, la mayoría o cuando no tengo cuadro de categorías, tengo algún otro documento que hace las veces. Y entonces, por ejemplo, está el título, nombre del puesto de trabajo, gerentes. Pero dentro de ese puesto yo tengo a los gerentes, a los jefes operacionales. Entonces, es importante evitar este tipo de situaciones, ¿bien? O que haya más de un título o nombre de puestos que pueden ser agrupados dentro de uno solo. No sé, yo tengo gerentes administrativos como un título de puesto, gerentes administrativos, gerentes informáticos, gerentes logísticos, bien, cuando podría tener un solo título, ¿no? Gerentes, y dentro de esos puestos
tener a todos los gerentes con las especificaciones que hayan dentro de la organización. Entonces, es importante evitar este tipo de situaciones. Si vamos a elaborar nuestro cuadro, entonces es importante que de repente las podamos corregir. ¿Bien? Para esto nos ayudan las siguientes preguntas. ¿Tienen los puestos de trabajo responsabilidades o funciones similares? En el ejemplo que les he dado, yo identifiqué que tengo puestos gerentes logísticos, gerentes operacionales, gerentes administrativos, ¿bien? Entonces yo veo, ¿sus puestos de trabajo y responsabilidades son similares? Sí, todos esos gerentes tienen la misma responsabilidad, tienen el mismo rango, ¿bien? Es más, les hemos fijado la misma remuneración. Entonces, ¿por qué los tengo en distintos puestos cuando podría tener un puesto general de gerentes con todos estos tipos, ¿no? De gerencias que tiene mi organización? Entonces, estas respuestas nos ayudan a poder identificar si estamos en estas situaciones, ¿bien? O, por ejemplo, otra pregunta, ¿requieren de calificaciones o requisitos similares o parecidos? Si es así, podrían agruparse dichos puestos bajo un solo nombre. Entonces, si identificamos esta situación y vemos que la respuesta es positiva, entonces podemos reestructurar nuestro cuadro y podemos agrupar dichos puestos bajo un solo nombre. Por ejemplo, el nombre gerentes y ahí agrupados todas las gerencias que existen dentro de la organización. Lo mismo sería con los jefes, ¿no? Existían antes de estas metodologías donde tenían todo disperso, ¿no? Jefes, jefes zonales, jefes, toda la variedad de jefes, pero en distintos puestos, cuando podría ser un solo puesto jefes, y dentro de ello todos los puestos bajo ese mismo nombre. ¿Bien? El otro paso, luego de que habíamos ya identificado los puestos de trabajo, era determinar el género de los puestos, ¿cierto? Ese era el siguiente paso. Para determinar el género de los puestos, lo que vamos a hacer, como su mismo nombre lo dice, es determinar si los puestos de trabajo son predominantemente masculinos, femeninos o son neutros. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a determinar el género de los puestos? En primer lugar, el porcentaje de hombres y mujeres en los puestos. Una vez que nosotros hemos identificado todos los puestos de trabajo que existen en nuestra organización, y si lo ocupan un hombre o una mujer, ¿no? Vamos a obtener el porcentaje. Si las mujeres o los hombres representan al menos el 60% del personal, ¿no? Si, por ejemplo, el 60% de los puestos lo representa hombre, pues el 60%, perdón, de ese puesto lo representan los hombres, diremos que ese puesto es masculino. Por ejemplo, en la actividad de construcción, vamos a decirlo. Vamos a verificar y vemos que el capataz, bien, siempre, o en su mayoría, el 60% más son hombres. Entonces, nos ayuda a determinar que este puesto es femenino, ¿bien? Otra característica que nos ayuda a determinar cuál es el género del puesto es la evolución histórica, y por eso decía, por ejemplo, que una persona que tiene ya mucho tiempo trabajando en el área de recursos humanos, sirve, ¿no? Sirve mucho para el equipo que trabaja la elaboración del cuadro porque nos va a poder ayudar con esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución histórica? Tenemos que realizar una identificación del porcentaje sobre la data. Lo recomendable es que se haga una identificación de 5 hacia 6 años atrás, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que ese puesto siempre ha venido siendo ocupado por una mujer, entonces eso nos da ya el indicio de que ese puesto, ¿no? Es predominantemente femenino, ¿bien? Y por último, también podemos verificar o también nos pueden ayudar a determinar cuál es el género que ha venido teniendo ese puesto, los estereotipos, ¿no? Puestos asociados en su mayoría con un género determinado. Por ejemplo, el puesto de secretaria, ¿no? Es más, cuando ustedes ven una convocatoria siempre es secretaria, ¿no? Nunca dicen secretario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la mayoría de las organizaciones empresariales, el puesto de secretaria siempre ha sido asumido por una mujer. Entonces, vemos que este estereotipo ha hecho que este puesto sea predominantemente femenino. O en el caso, por ejemplo, de construcción civil, operarios, oficiales, peones, por estereotipo ha hecho que estos puestos de trabajo sean predominantemente masculinos. Difícilmente vemos a una mujer
como operaria o como oficial en una obra de construcción civil, precisamente por el estereotipo. ¿Bien? Entonces, estos tres criterios nos ayudan a determinar si existe o si la predominancia en el puesto es masculino o femenino, y eso nos va a determinar, eso nos va a ayudar para poder determinar finalmente cuál es el género del puesto. Si finalmente, luego de hacer este análisis, bien, de estos tres criterios no identificamos claramente un puesto como masculino o femenino, entonces ese puesto será neutro, ¿no? Porque de repente hemos visto, imaginemos, es 50%, 50%. En la evolución histórica ha habido hombres y mujeres, no hay estereotipos vinculados al puesto, entonces no ha habido una predominancia de género, simplemente ese puesto es neutro. Viene siendo ocupado sea por un varón o sea por una mujer, dependiendo de las capacidades del trabajador. ¿Bien? El siguiente punto, que ya es el punto que nos va llevando al cuadro de categorías como tal, es la valorización de los puestos de trabajo, ¿no? Ya hemos identificado el puesto, ya hemos determinado el género del puesto, ahora vamos a la valorización. Como bien ya les había adelantado, la metodología por la que ha optado el Ministerio de Trabajo en sus guías es por la metodología del sistema de evaluación de puntos por factor. ¿Por qué? Porque esa metodología es la que la OIT considera como la más objetiva, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a desagregar los puestos en función de factores y subfactores para su posterior valorización. Y ese es el sistema que vamos a ver, ¿bien? Entonces, esta valorización de puestos con este sistema de puntos por factor establece que lo primero que tenemos que hacer para valorizar los puestos de trabajo es establecer factores objetivos para la valorización de puestos de trabajo. Aquí ya no estamos, ¿por qué? Porque ya no van a estar ligados a factores subjetivos, ¿no? A si eres mujer te pago menos, si eres varón te pago más. No, sino nos vamos a centrar en factores objetivos. ¿Cuáles son esos factores objetivos? Por ejemplo, podrían haber otros, podrían haber más, sí. He tomado, digamos, los más generales que pueden encajar en la mayoría de organizaciones empresariales o en la mayoría de puestos de trabajo. Estos factores objetivos para la valorización de puestos de trabajo, por ejemplo, están las calificaciones o competencias, en donde entran a tallar los conocimientos que tienen los trabajadores, no dígase su formación profesional, educativa, la experiencia que tienen, porque la experiencia es muy importante también. Otro factor objetivo para la valorización de los puestos son los esfuerzos, las responsabilidades y las condiciones en que se realiza el trabajo, ¿bien? Como bien lo señalé aquí, este sistema o esta metodología de sistemas de evaluación por puntos de factor desagrega los puestos en función de factores. Y aquí estamos viendo o vamos a trabajar a partir de 4 factores. Pero este sistema o esta metodología lo que nos indica es disgrega estos factores a su vez en subfactores. Entonces vamos a desagregar cada factor en subfactores, ¿bien? Nuestro primer factor era calificaciones o competencias. Y había señalado que dentro de las calificaciones o competencias tenemos al conocimiento y a la experiencia. Los subfactores que podemos considerar dentro del factor conocimiento es, por ejemplo, la formación académica, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, un trabajador con secundaria completa, con superior técnica, superior universitaria, con grado de magíster, con grado de doctorado, eso claro está va a depender del puesto que tenga que ocupar esta persona, ¿no? Entonces de repente, mientras más responsabilidad tenga, mayor será la formación académica que yo exija para este puesto. Entonces por eso es importante hacer la disgregación en subfactores. Otro subfactor que podría estar presente dentro de este factor es el subfactor habilidades cognitivas, ¿no? O la iniciativa e independencia, las habilidades comunicativas. No solamente es necesario, por ejemplo, que el trabajador tenga un buen CV en cuanto a formación académica, sino también a las habilidades blandas, ¿no? A
habilidades comunicativas. Por ejemplo, si yo busco a una persona que se va a encargar del área de recursos humanos para tratar directamente con los trabajadores, tal vez yo tendré que solicitar que esta persona, ¿no?, tenga buena habilidad comunicativa, tenga facilidad a la negociación, al diálogo, ¿no?, a estas relaciones interpersonales, como lo ven aquí, las competencias interpersonales. Entonces, el factor conocimiento, como ven, no solamente está ligado a la formación académica, sino a otra serie de subfactores, ¿bien? El factor experiencia, los subfactores que podemos encontrar dentro de este factor, es el nivel de experiencia que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, una experiencia de 6 meses a 1 año, o de más de 1 año a 2 años, o de más de 2 años a 4, o de 4 a 6, o más de 6 años, ¿no? Ya un nivel mucho más superior, ¿no? Eso, insisto, dependerá, pues, ¿no?, del cargo que se busque ocupar, ¿bien? Eso en cuanto al factor de calificaciones o competencias. El otro factor que habíamos mencionado era el factor esfuerzos, y dentro del factor esfuerzos podemos encontrar o podemos disgregarlo en subfactores, en 3 subfactores para el ejemplo que estamos poniendo, que sería el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, el esfuerzo emocional, ¿no? Existen, dependiendo de la actividad y del cargo o del puesto, hay un esfuerzo mayor en estos subfactores, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado del caso de construcción civil. Los operarios, los peones, los oficiales, pues tendrán un mayor esfuerzo físico, ¿no? ¿Por qué? Por la misma actividad que realizan, ¿no? Pero si, por ejemplo, estamos hablando del psicólogo, de la organización empresarial, habrá un esfuerzo mucho más emocional que físico, ¿correcto? Entonces, todo dependerá del cargo o del puesto que se va a ocupar, ¿bien? Las responsabilidades es otro factor muy importante. Y dentro de las responsabilidades o del factor responsabilidades, podemos encontrar a estos subfactores, ¿no? Por ejemplo, responsabilidades en relación con personas. De repente, imaginemos, si estamos buscando a un jefe, va a tener responsabilidad porque va a estar a cargo de un grupo de personas, ¿no? O en materia de recursos humanos, imaginemos que estamos buscando al gerente del área de recursos humanos. En materia de confidencialidad, imaginemos, estamos hablando de nuestro auditor contable, de nuestro abogado, entonces su responsabilidad está mucho más ligada a la confidencialidad. Responsabilidades financieras, nuestro contador, quien se encarga de pagar nuestros tributos, ¿no?, nuestras rentas, tiene una responsabilidad financiera, ¿no? O el tesorero, quien se encarga de la tesorería, de administrar la logística, el dinero propio de la empresa, entonces tienen responsabilidades muy grandes. O la responsabilidad, por ejemplo, en manejo de clientes, ¿bien? Eso es en cuanto a los factores y subfactores. Y el último factor que habíamos visto era el factor condiciones en que se realiza el trabajo, ¿bien? Dentro de este factor, condiciones en que se realiza el trabajo, podemos encontrar estos subfactores, ¿no? Ambiente de trabajo, exposición a riesgos, ¿no? Por ejemplo, en la actividad agrícola, quienes trabajan en la área administrativa no están expuestos al mismo riesgo que los trabajadores que trabajan en el campo, ¿no? Los trabajadores que trabajan en el campo están expuestos, por ejemplo, a los pesticidas, a las distintas sustancias tóxicas que se usan para cuidar el plantío, ¿no? Entonces, es distinta la exposición al riesgo al que están expuestos estos trabajadores, a pesar que laboran para una misma organización empresarial. Entonces, estos subfactores respecto de las condiciones en que se realiza el trabajo es muy importante también. Otro subfactor es el tipo de jornada, ¿no? No es lo mismo que los trabajadores realicen una jornada diurna a aquellos trabajadores que realizan una jornada nocturna, ¿no? Es distinto. O las propias condiciones psicológicas del trabajador, ¿bien? El proceso de valorización de puestos debe ser flexible y capaz de hacer frente a los cambios, ¿bien? No nos vamos a encasillar. Si nosotros hicimos una categorización, eso siempre va a quedar así por los siglos de los siglos. No.
esta categorización tiene que ser flexible frente a los cambios, porque tal vez el giro del negocio puede cambiar, porque el contexto puede cambiar, ¿no? De repente, por ejemplo, en el contexto ahora de la COVID, ¿no? Decíamos, un trabajador administrativo no está expuesto al mismo riesgo que un trabajador de campo, pero imaginemos que este trabajador administrativo se dedica a la atención directa al público. Ahora en el contexto de la COVID su riesgo cambió, ¿cierto? Entonces, por eso, tiene que ser flexible precisamente a estos cambios inesperados que puedan haber, ¿bien? Siempre es posible definir otros factores y subfactores, ¿bien? Es decir, no necesariamente los que estoy señalando aquí siempre van a aplicar. Puede ser que de repente dentro de su organización empresarial solo apliquen estos dos subfactores y estos no, porque de repente solo tienen un tipo de jornada, ¿bien? O puede ser que no aplique este de ambiente de trabajo. No necesariamente todos los factores y todos los subfactores van a ser aplicables a todos los casos, ¿bien? Es por eso que la elección de subfactores puede variar en función del sector económico, ¿bien? Además de ello, la cantidad de factores y subfactores, como bien ya lo señalé, va a depender también, por ejemplo, del tamaño de la empresa y de la diversidad de empleos, ¿no? Entonces, a partir de esto que hemos dicho, vamos a ver un pequeño paso a paso, ¿bien? Habíamos dicho, ¿cómo era la metodología de este sistema de valorización? Era seleccionar factores. Y habíamos seleccionado, para este ejemplo que vamos a tratar para poder entender esto, tenemos estos 4 factores. Hemos decidido que dentro de nuestra organización empresarial tenemos estos 4 factores. Calificaciones o competencias, esfuerzos, responsabilidades y condiciones de trabajo. A partir de aquí dijimos, ¿qué hacemos con estos factores? Les determinamos subfactores, ¿cierto? Este factor, estos son los factores, y hemos determinado, por ejemplo, que para el factor calificaciones o competencias, 4 subfactores: educación, experiencia, capacidad de negociación e iniciativa. En el caso de el factor responsabilidades, 4 subfactores también: manejo de personal, responsabilidades financieras, responsabilidades en materia de confidencialidad y responsabilidad en el manejo de clientes. En el factor esfuerzos hemos determinado 2 subfactores: esfuerzo físico y esfuerzo mental. Y en condiciones de trabajo hemos determinado también solo 2 subfactores: ambiente de trabajo y exposición a riesgos. ¿Ven? Como les decía, no siempre van a estar presentes todos los factores y todos los subfactores. Eso dependerá de la organización empresarial. Para ejemplificar la situación y llegar hasta la valorización de puestos como está diseñada a través de esta metodología, esto es lo que vamos a tomar, que tenemos 4 subfactores, que este factor de calificación o competencias tiene 4 subfactores, que este factor responsabilidades también tiene 4 subfactores, que el factor esfuerzos tiene 2 subfactores y que el factor condiciones de trabajo también tiene 2 subfactores. ¿Bien? Entonces, ahora, dentro de este subfactor vamos a determinar niveles, ¿bien? Vamos a tomar este primer factor, el factor calificaciones o competencias. Y para no extendernos tanto, recuerden, habíamos dicho que este factor calificación o competencias tenía 4 subfactores: educación, experiencia, capacidad de negociación e iniciativa. Vamos a ver la determinación de los niveles solo con 2 subfactores, ¿bien? Con el subfactor educación y con el subfactor experiencia. Hemos determinado, por ejemplo, 6 niveles para el subfactor educación. En el primer nivel, en el nivel más bajo, por así decirlo, tenemos que vamos a exigir, por ejemplo, secundaria completa, ¿bien? Que en el segundo nivel, la educación es técnica completa de una carrera de 1 año, ¿bien? Que en el tercer nivel, también una educación técnica completa, pero esta vez de 3 años. En el nivel 4, educación universitaria completa, titulado, ¿bien? En el nivel 5, exigimos ya un posgrado, solo a nivel de egresado, pero en el nivel 6, que es nuestro nivel más alto, ¿bien? Vamos a exigir un posgrado, pero ya no egresado,
como en el nivel 5, sino vamos a exigir que esta persona ya cuente con el grado de magíster. Esos son los 6 niveles que hemos colocado al subfactor educación, ¿bien? Y al subfactor experiencia solamente le estamos colocando 5 niveles. El primer nivel de 6 meses a 1 año, el segundo nivel de más de 1 año a 2 años, el tercer nivel más de 2 a 4 años, el cuarto nivel más de 4 a 6 años y el quinto nivel más de 6 años. ¿Bien? Una vez que ya determinamos los niveles por subfactores, lo que vamos a hacer es asignar ya los valores en puntos, ¿bien? Y para ello tenemos que ordenar los factores en orden de relevancia para la organización y asignar un porcentaje en función de su nivel de relevancia, teniendo en consideración que el total debe ser un 100%. ¿Bien? Hemos dicho, tenemos nuestros factores, estos eran los 4 factores que habíamos determinado, ¿cierto? Le vamos a asignar un porcentaje a cada factor, ¿bien? Que en total debe ser el 100%. Para nuestra organización, por ejemplo, hemos determinado que las calificaciones o competencias, es decir, la educación y la experiencia, tiene el mayor peso, el peso de la mitad, el 50%. Que las responsabilidades tienen que ejercer un 30% y que los esfuerzos y las condiciones de trabajo un 10% cada una. Entonces, hasta aquí hemos cumplido con asignar un porcentaje a cada factor. ¿Bien? Luego vamos a asignar también un porcentaje a cada subfactor. Recuerden, para que no se vayan a perder. Tenemos factores, subfactores y cada subfactor tiene niveles. Ese es nuestro primer paso, no olviden. Luego, a cada factor le asignamos un porcentaje. ¿Bien? Y también a cada subfactor también le asignamos un puntaje. Habíamos señalado que el factor calificaciones o competencias tenía un porcentaje de factor de 50%. ¿Cuáles eran los subfactores de nuestro factor calificaciones o competencias? Eran los subfactores educación, experiencia, capacidad de negociación e iniciativa. A raíz de esto tenemos que el porcentaje que vamos a asignar a cada subfactor debe ser igual a 50%, ¿cierto? Que es el porcentaje que tiene este factor. Pero a la vez hemos determinado, por ejemplo, que dentro de todos estos subfactores, nuestra organización empresarial le da mucha más importancia a la experiencia. Entonces, a la experiencia le da un 20%, a la educación un 13%, a la capacidad de negociación un 8% y a la iniciativa un 9%. Eso respecto del factor calificaciones o competencias, ¿bien? Al factor responsabilidades, recuerden, le habíamos dado un valor de 30%, el porcentaje del factor responsabilidades. Y a sus subfactores, recuerden, ¿cuáles eran sus subfactores? Manejo de personal, responsabilidad financiera, responsabilidad en cuanto a la confidencialidad y responsabilidad en cuanto al manejo de clientes. Entonces, le vamos a dar un peso de 4% al manejo de personal, de 4% a la responsabilidad financiera, de 15% a la responsabilidad en cuanto a la confidencialidad y de 7% al manejo de clientes. Entiendan, o nótese que esto es un ejemplo. Dentro de su organización, cuando ustedes apliquen esto, el peso que le den a los factores y a los subfactores dependerá de su organización empresarial. Entonces, puede ser que los porcentajes varíen en cada realidad. ¿Bien? Esto es simplemente para poder ejemplificar de forma práctica. ¿Bien? Ahora, a cada subfactor, bien, a cada subfactor, vamos a darle una asignación de porcentaje por cada subfactor. Esto es lo que hemos venido trabajando, recuerden, para hacer una remembranza y que no vayan a confundirse, ¿bien? Hemos determinado que tenemos un factor que es el factor calificaciones o competencias. A este factor le hemos asignado un porcentaje y le hemos asignado el porcentaje de 50%. A su vez, este factor está disgregado en 4 subfactores
Y a cada subfactor le hemos colocado un porcentaje. Para obtener el máximo puntaje de cada subfactor, según esta metodología que estamos aplicando, vamos a multiplicar cada porcentaje por 10, ¿bien? Y nos da estos totales. Estos son los máximos puntajes de cada subfactor, ¿bien? Luego de ello, vamos a hallar la diferencia entre los niveles. ¿Recuerdan que habíamos dicho que cada subfactor tenía niveles? Este es el puntaje máximo, es decir, para el mayor nivel, ¿bien? Pero ¿cómo obtenemos el puntaje de los niveles menores? Para tener el puntaje de los niveles menores, vamos a aplicar esta regla que vemos aquí, ¿bien? En el factor cualificaciones o competencias, que tiene estos 4 subfactores, ya hemos obtenido que el máximo puntaje de cada subfactor son estos, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí. Vamos a hallar la diferencia para cada nivel, ¿bien? Y para ello vamos a considerar que el subfactor educación tiene los 6 niveles, como ya hemos visto, que la experiencia tiene 5 niveles, que la capacidad de negociación tiene 3 niveles y que iniciativa tiene 6 niveles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir, ¿bien?, este máximo puntaje entre el número de niveles. ¿Cuántos niveles tiene educación? 6. Quiere decir que el valor de diferencia entre nivel va a ser de 21.67. En el caso de la experiencia, el máximo puntaje es 200. ¿Cuántos niveles tiene experiencia? Tiene 5 niveles. Entre 5 nos da que la diferencia entre cada nivel del subfactor experiencia va a ser de 40. ¿Bien? El máximo puntaje para el subfactor, para el mayor nivel del subfactor negociación, es 80. Entre 3 niveles que tiene este subfactor, quiere decir que la diferencia entre niveles es de 26.67. ¿Bien? Y el último subfactor, cuyo máximo puntaje es de 90, dividido entre el número de niveles que tiene este subfactor, que ya vimos en el ejemplo, es de 6, da la diferencia de 15. ¿Cómo obtenemos los puntajes para cada nivel? Esto. Esta es la diferencia que nos había salido en este cuadrito de acá. Estamos así, siguiendo la secuencia. Bien. Y habíamos dicho que para el nivel educación tiene 6 niveles, que el subfactor experiencia tiene 5 niveles, que el subfactor capacidad de negociación tiene 3 niveles y que el subfactor iniciativa tiene 6 niveles, ¿cierto? Eso es lo que habíamos señalado. Y habíamos dicho, miren, que el puntaje mayor para educación era 130, ¿cierto? El máximo puntaje del subfactor educación era 130. ¿A quién le corresponde ese 130, ese máximo puntaje? Al mayor nivel, al nivel 6. Habíamos dicho que el máximo puntaje para el subfactor experiencia era 200, ¿cierto? Entonces, ¿a quién corresponderá el 200? A su máximo nivel. ¿Cuál es el máximo nivel? 5, porque hemos dicho que la experiencia la hemos dividido en 5 niveles. Bien, habíamos señalado que el máximo puntaje para el subfactor capacidad de negociación era 80. ¿A quién corresponderá esos 80? A su máximo nivel, al nivel 3, porque ya hemos determinado previamente que nuestro subfactor capacidad de negociación tiene 3 niveles, ¿bien? Y por último, habíamos señalado que el máximo puntaje para el subfactor iniciativa era de 90, ¿cierto? ¿A quién corresponde esos 90? Al máximo nivel, que en este caso es el nivel 6, porque según nuestro ejemplo habíamos determinado que nuestro subfactor iniciativa tiene 6 niveles. ¿Cómo obtenemos el puntaje para cada nivel? Hacemos una resta de este monto o este número que nos salió aquí. Miren, aquí nos salió 15, y si nuestro nivel mayor, que es el nivel 6, es 90, vamos a ir restando 15, 15, 15, 15, 15, y con eso vamos a obtener, bien, el puntaje máximo para cada nivel. Bien, aquí por ejemplo era 26.67, vamos restando 26.67,
nos da esto, a este 53.33 le restamos este 26.67 y nos da el 26.67. Igual aquí, a estos 200 le vamos a restar los 40, vamos a ir restando 40, menos 40, menos 40, menos 40, y así obtenemos cada máximo puntaje para cada nivel, ¿bien? Y así valorizamos nuestros puestos, ¿bien? Con estos datos, bien, vamos, o lo que se procede a hacer es a crear una matriz que ya contiene todos los factores y subfactores, asignando niveles y puntos a cada puesto de la organización. Miren aquí. El cargo gerente general, por ejemplo, ¿cuáles eran los factores que habíamos determinado? Conocimientos y competencias, responsabilidades, esfuerzos y condiciones de trabajo. ¿Y qué más habíamos señalado? Que estos factores tenían subfactores. ¿Cuáles eran los subfactores del factor conocimientos y competencias? Educación, que tenía un 13%, recuerden. Capacidad de negociación con un 8%, experiencia con un 20% e iniciativa con un 9%. Notan todo lo que hemos hecho previamente, paso a paso, luego está en esta matriz, ¿bien? El factor responsabilidades, habíamos visto que tenía 4 subfactores, ¿no? Manejo de personal con 4%, financiera con 4%, confidencialidad con 15%, manejo de clientes con 7%. El factor esfuerzo, le habíamos puesto dos subfactores, esfuerzo mental y esfuerzo físico. Esfuerzo mental 7%, esfuerzo físico 3%, ¿bien? Condiciones de trabajo, habíamos considerado 2 subfactores, ambiente y riesgos, ¿bien? Y además habíamos señalado, ¿no? Que cada subfactor tenía un nivel, ¿cierto? Entonces aquí miren, en el cargo de gerente general, por ejemplo, vamos a exigir que el subfactor educación, cumpla con el nivel 6, que es el nivel más alto. Pero, por ejemplo, en el caso del operario de limpieza, en el subfactor educación, solamente le requerimos como máximo el nivel 1. ¿Cuál era el nivel 1, recuerdan? Secundaria completa. ¿Cuál era el nivel 6? Posgrado, grado de magíster, ¿cierto? Entonces, la diferencia del nivel va a depender del cargo, ¿no? Por ejemplo, al contador, en un nivel 5. En capacidad de negociación, un nivel 3. ¿Bien? En experiencia, un nivel 4. En iniciativa, un nivel 5. Entonces, este tipo o nivel ya va a depender, porque ustedes hicieron previamente todo este procedimiento que he venido explicando. Entonces, en esta matriz, ya con los cargos, ¿no? Ustedes van a colocar el nivel y el puntaje que necesitan. Entonces, ya nosotros hemos obtenido previamente, ¿no? Que para el nivel 6, ¿cuál es el puntaje en educación? Es 130. Entonces, este será el puntaje en educación, en capacidad de negociación, y finalmente, con la suma de todo nos dará el valor del puesto, ¿no? Nos sale que, por ejemplo, el gerente general, el valor del puesto es un valor de 927.50. Ojo, aquí no estamos hablando de soles, no vayan a pensar que estas son las remuneraciones, no. Este es el valor del puesto para la organización, ¿bien? Porque aquí estamos puntuando los puestos, ¿bien? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? La valorización de los puestos a través de un sistema de factores y subfactores. Es un sistema objetivo. Aquí no hemos visto nombres, ¿cierto? No hemos visto si son hombres o mujeres. Simplemente hemos visto, bajo el cargo, qué tipo de factor necesitamos, qué tipo de subfactor necesitamos y qué tipo de nivel le vamos a exigir a este cargo respecto de su subfactor y su factor. ¿Bien? A raíz ya de que elaboramos esta matriz, lo que hacemos ya es una comparación de puestos y cálculo de diferencias salariales, ¿bien? Luego de haber determinado el valor real de los puestos de trabajo, es necesario que comparemos aquellos que ya son predominantemente femeninos con los masculinos, con el objetivo de ¿qué? De comprobar si es que entre ambos existen diferencias remunerativas que no tienen justificación. ¿Bien? Para ello ya, a raíz y con la ayuda de esta matriz que ya creamos,
elaboramos ya nuestro cuadro de categorías y funciones. En este cuadro de categorías y funciones vamos a verificar si los puestos de igual valor tienen la misma remuneración. ¿Bien? Se estará frente a una situación discriminatoria cuando los puestos con predominancia femenina, a pesar de tener el mismo valor que aquellos con predominancia masculina, perciben una remuneración menor y no hay explicación objetiva para esa diferenciación. ¿Bien? Este cuadro de categorías y funciones que se va a crear, bien, debe tener un contenido mínimo. ¿Cuál es el contenido mínimo de este cuadro de categorías y funciones? Es que debe contener los puestos de trabajo, incluido su categoría, la descripción general de las características de los puestos de trabajo que justifican su agrupación. Puede ser que esta descripción general esté en el mismo cuadro, a veces no lo está porque la descripción ocupa mucho espacio en el cuadro como tal, pero sí debería estar en todo caso en un documento adjunto, ¿no? La descripción de cada y características de cada puesto de trabajo, bien, necesariamente tienen que tenerla. Y la ordenación o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica, ¿bien? Ojo, el hecho de que ustedes hayan realizado todo este procedimiento para valorizar sus puestos, es decir, ubicaron sus factores, sus subfactores, le dieron nivel a cada subfactor, establecieron su matriz, a raíz de su matriz elaboraron su cuadro de categorías y funciones, cumplieron con que tenga el contenido mínimo y se dieron cuenta que de repente, ¿no? Hay un puesto de trabajo, ¿bien? Que en realidad tiene menos valor que el que le han otorgado, tal vez. Eso no quiere decir o no implica que tengan la facultad de hacer una rebaja a la remuneración, ¿bien? La remuneración no puede ser reducida bajo pretexto de que por la implementación de este cuadro de categorías y funciones, de repente el nivel ha bajado de este puesto, ¿no? Eso no es factible, no es posible que hagan eso, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de categorías y funciones, ¿no? Que tiene los puestos de trabajo, aquí están los puestos de trabajo, están las categorías, incluye las categorías, ¿no? Que es lo que nos pide. ¿Hay una ordenación y o jerarquización de las categorías? Sí, hay una ordenación, vemos, están los niveles, ¿bien? Y bueno, la descripción, como les digo, a veces es muy amplio ponerlo en el mismo cuadro, pero necesariamente deben tener esta descripción de las características de cada puesto, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, si existe discriminación. Miren, nosotros ya hemos valorizado nuestros puestos en esta matriz, ¿cierto? Y dirán, pero si al final tengo que hacer este cuadro, ¿de qué me sirve esa matriz? Esa matriz es importante, ya lo vamos a ver, miren. Nuestro cuadro de categorías y funciones ha determinado que en nuestra organización existen 4 niveles. Que en el nivel más alto están las gerencias, que en el nivel 3 están las jefaturas, que en el nivel 2 están los asistentes y que en el nivel 1 están los auxiliares. Esas son las categorías y esos son sus niveles, ¿bien? Cada categoría tiene puestos. Dentro de la categoría de gerencias tenemos el puesto de gerente general, de gerente de ventas, de gerente de operaciones, de gerente administrativo. En la categoría de jefaturas tenemos a los puestos de jefe de operaciones, jefe de ventas, al contador general porque ejerce una jefatura, al jefe de servicios al cliente, ¿bien? Dentro de la categoría asistentes tenemos al asistente de gerencia general, al asistente de operaciones, al asistente de ventas o campo, al asistente de ventas administrativo, al asistente contable, al asistente de tesorería, al asistente administrativo. Y por último, en el último nivel, el de los auxiliares, tenemos a los puestos de auxiliar contable, auxiliar administrativo y al mensajero. ¿Bien? Hemos determinado, bien, en la determinación del género del puesto, que el gerente general es 100% un puesto ocupado por varones. ¿Bien? Que las gerencias de ventas es 100% también ocupado por varones. Que las gerencias de operaciones es 100% ocupado también por varones y que las gerencias administrativas también son ocupadas en un 100%, perdón, las gerencias administrativas son ocupadas en un 100% por mujeres.
Ahora, les decía, ¿de qué nos sirve esa matriz en la que valorizamos los puestos? Aquí. ¿Qué va aquí? El valor del puesto. Extraemos de nuestra matriz el valor del puesto. Hemos determinado, luego de hacer nuestro procedimiento y elaborar nuestra matriz, que el valor del puesto de gerente general es de 650, que el valor del puesto del gerente de ventas es de 620, que el valor del puesto de gerente de operaciones es 614 y que el valor del puesto de gerente administrativo es 620. ¿Ven la importancia de haber realizado primero la matriz? En la matriz, hasta cuando nosotros estábamos realizando nuestra matriz, no teníamos esto, ¿cierto? No habíamos visto si era mujer, si era varón. Simplemente nos habíamos ligado a factores objetivos, subfactores y niveles. Y eso nos arrojó este valor. Y según la matriz que hemos elaborado en base a criterios objetivos, miren lo que nos ha resultado. Que para la organización, el valor del puesto gerente de ventas y el valor de puesto gerente administrativo tiene el mismo valor. ¿Recuerdan el principio? Igual remuneración por trabajo de igual valor, ¿cierto? Hemos ya, luego de haber realizado todo el procedimiento y elaborado nuestra matriz, hemos determinado que estas gerencias tienen el mismo valor, ¿bien? Pero cuando verificamos la remuneración que le hemos fijado a estos gerentes, nos damos cuenta que a los gerentes de venta con un valor de puesto 620 les pagamos 11,000 soles. Pero que a las gerentes o a las gerentas administrativas, porque el 100% es ocupado por mujeres, que tienen el mismo valor de puesto, 620, les pagamos 9,000. Es decir, 2,000 soles menos. ¿Bien? Hasta aquí, aparentemente, habría una discriminación remunerativa. ¿Por qué? Porque ya dijimos al principio, igual remuneración por trabajo de igual valor, ¿no? Ya hemos determinado, para nuestra organización, ejerce el mismo valor o tiene el mismo valor la gerencia de ventas que la gerencia administrativa. Ambas tienen el mismo valor. Pero da la casualidad que a los gerentes de ventas, que todos son varones, les pagamos 11,000, y que a los gerentes administrativos, que todas son mujeres, les pagamos 9,000. ¿Podría existir alguna justificación a esta diferencia? Podría ser, ya vamos a verlo en un momento, ¿bien? Por acá miren, en los auxiliares, ¿bien? Hemos determinado que en el auxiliar contable, ¿bien? Es 100% ocupados por varones. Que el cargo de auxiliar administrativo es 100% ocupado por mujeres y que el puesto de mensajero es 100% ocupado por varones. Y luego de haber hecho nuestro procedimiento y en nuestra matriz nos arrojó que el valor de puesto para el auxiliar contable es 240. Pero que el valor del puesto para los auxiliares administrativos es también 240, miren, ¿no? Quiere decir que para la organización empresarial, el auxiliar contable y el auxiliar administrativo generan el mismo valor. Nuevamente recurrimos a nuestro principio, igual remuneración por trabajo de igual valor. Y al momento de ver la remuneración que le estamos pagando a estos trabajadores, nos damos cuenta que a los auxiliares contables les pagamos 1,200, ¿no? Y o casualidad, el cargo lo ejercen 100% varones. Pero a las auxiliares administrativas, que en un 100% son mujeres, les pagamos 930. Cuando ya identificamos que el valor del puesto es el mismo. Aparentemente habría una discriminación remunerativa. ¿Bien? Digo aparentemente porque vamos a ver ahora que existen ciertos motivos que justifican la diferencia. Pero imaginemos, imaginemos que hayan aquí 20 auxiliares contables y 50 auxiliares administrativos, ¿bien? Podría ser que la justificación existe en una o en dos, pero no en las 50, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la realización, o por eso es que
Es importante que la metodología que se use para valorizar los puestos sea basada en criterios objetivos, ¿bien? Insisto, no es importante o no es obligatorio que sigan la metodología de las guías y la del ministerio y la que hemos visto aquí. Pueden seguir otra metodología, pero siempre que esté determinada por criterios objetivos. Como lo vieron, en ningún momento nosotros nos fijamos en el género, ¿cierto? Simplemente vimos cosas objetivas, factores, subfactores, niveles, y eso nos dio estos valores del puesto. Cuando ya tenemos los valores del puesto y lo contrastamos con la realidad de la remuneración que hemos fijado, nos damos cuenta que existen brechas salariales. Por eso es importante este cuadro de categorías y funciones, porque a través de la elaboración de estos cuadros de categorías y funciones, se busca que no exista discriminación basada en el género, ¿bien? O basada en discriminación remunerativa entre varones y mujeres, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante. Como lo había señalado, existen ciertas justificaciones a las diferencias salariales, pero son excepcionales, por eso es que yo les decía, ¿no? En el ejemplo de aquí, si yo tengo, bien, si yo tengo 20 auxiliares contables y 50 auxiliares administrativos, puede ser que exista justificación de la diferencia salarial, no puede ser que exista justificación en que a la mujer le pague 930 y al varón 1200 cuando el valor del puesto es el mismo, ¿bien? En una o en dos, pero no en las 50, ¿cierto? Y es aquí lo que también decíamos del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. Nosotros no vamos a comparar puestos similares o iguales, porque podríamos decir, pero este es un auxiliar contable y este es un auxiliar administrativo, los puestos son distintos, sus funciones son distintas, sí, pero ya vimos a través de una valorización bajo parámetros objetivos que a nuestra organización le genera igual valor lo que hace el auxiliar contable y lo que hace el auxiliar administrativo. Por tanto, deberían percibir lo mismo, porque igual remuneración por trabajo de igual valor. ¿Bien? ¿Cuáles son esas excepciones que justifican o justificarían una diferencia salarial? ¿No? Por excepción, como ven aquí, los trabajadores pertenecientes a una misma categoría, ¿no? Pueden percibir remuneraciones diferentes cuando dichas diferencias se encuentran justificadas en criterios objetivos, tales como la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, tú dices, sí, pero a esta trabajadora se le aumentó, por ejemplo, porque ya tiene 20 años en nuestra organización. Entonces, quisimos reconocer ese trabajo, esa entrega, ¿no? De años con nuestra empresa, ¿no? Y por eso a este trabajador se le paga más. Ah, bueno, existe una justificación, ¿no? Tendremos que demostrarla. El desempeño, ¿no? Nosotros tomamos evaluaciones y siempre este trabajador es el que demuestra estar mejor capacitado, siempre está con un buen desempeño, es el trabajador del mes, por ejemplo, entonces por eso es que a él se le paga un poco más. Ah, existe una justificación que tenemos que demostrar, insisto. Negociación colectiva, no sé, de repente dijimos, no, es que acá tenemos estos trabajadores que perciben más porque a raíz de una negociación colectiva del año no tal, por ejemplo, ¿no? Ganaron el derecho a percibir esta remuneración. Existe, ¿no? Escasez en la oferta de la mano de obra calificada por un puesto. Esto, por ejemplo, mayormente en la actividad minera, ¿no? Donde realizan, por ejemplo, excavaciones, ¿no? En las minas, por ejemplo. Entonces, a veces, bien, existe escasez de la oferta de mano de obra y pues la empresa, digamos que estas son las remuneraciones, pues, en donde los trabajadores se imponen, ¿no? Porque hay escasez de su mano de obra y entonces los empleadores acceden de repente a pagar la remuneración que exige el trabajador o el postulante a ese puesto en específico, ¿no? El costo de vida, la experiencia laboral, el perfil académico o educativo, el desempeño, el lugar de trabajo, entre otros. Entonces, insisto, no toda diferencia salarial, lo que les decía al inicio, necesariamente, en principio vamos a decir que es discriminación, ¿no? Sino que podría ser que exista una justificación para esta diferencia. ¿Bien? Entonces, a partir de esto, como ven ustedes aquí, ¿no? En donde a través de este cuadro, de la elaboración de nuestro cuadro de categorías y funciones, hemos determinado que existe una brecha salarial,
lo que vamos a hacer es implementar medidas para eliminar esa brecha salarial, ¿bien? Y esa implementación de medidas viene con un primer paso que es diagnosticar las brechas de género existentes. Es el paso que ya hicimos con nuestro cuadro de categorías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos identificado que en efecto existen estas brechas salariales, ¿bien? El método para corregir estas brechas a partir de políticas directivas que vamos a implementar para poder ir reduciendo estas brechas, un cronograma y planificación, ¿no? A corto, mediano, largo plazo, ¿no? Si yo, por ejemplo, vi que existe una brecha salarial de 30 trabajadoras, ¿no? Frente a los, por ejemplo, como en el caso de los auxiliares contables y administrativos que habíamos visto, bien, estableceré un cronograma, ¿no? A este corto plazo yo voy a equiparar la remuneración de estas 10, luego de estas, y así cumplo con eliminar la brecha salarial, ¿bien? Formas de supervisión y monitoreo de la implementación del plan. Si yo establezco un método para corregir estas brechas y establezco un cronograma y lo planifico, obviamente no se va a quedar allí, ¿no? Sino a partir de la gerencia de potencial humano o de mi oficina de recursos humanos, superviso y monitoreo que en efecto se esté cumpliendo este plan. Y un punto muy importante es que esto se aborde desde las ofertas de trabajo, desde las postulaciones, desde la captación de los trabajadores, porque muchas veces también el tener, ¿no?, más trabajadores a veces es precisamente producto de estereotipos que están muy presentes desde el momento de las ofertas de empleo, ¿bien? Porque en las ofertas de empleo ya estamos ofertando una remuneración. Muchas veces no es acorde con el cuadro de categorías que hemos establecido, ¿bien? Otra obligación importante, bien, hasta aquí hemos visto la obligación referida al cuadro de categorías y funciones, pero otra obligación importante que trae consigo la ley 3079, que es la ley de no discriminación remunerativa entre varones y mujeres y su reglamento, es la obligación o trajo una modificatoria respecto de la obligación en la comunicación de la política salarial. ¿Qué es la política salarial? La política salarial es un conjunto de criterios, bien, es un conjunto de criterios o directrices establecidos por el empleador para la gestión, la fijación o el reajuste de sus diferentes esquemas de remuneración de los trabajadores. Obviamente, cuadro de categorías y funciones está ligado a la política salarial, porque a partir del cuadro de categorías y funciones que yo he manejado, que ya implementé, voy a poder establecer mejor qué política salarial voy a seguir con mis trabajadores, ¿cierto? Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores cuál es la política salarial dentro del centro de trabajo. Además, el empleador debe cumplir con informar a sus trabajadores sobre la política salarial o remunerativa, así como los criterios en las evaluaciones de desempeño o de otro tipo que tengan impacto en sus remuneraciones. Si yo dentro de mi organización, por ejemplo, he fijado que cada 3 años va a haber ascensos, obviamente eso va a repercutir o va a tener impacto en la remuneración, ¿no? Porque si yo asciendo a alguien, su remuneración obviamente le voy a incrementar. Entonces, o si de repente y esto se va a dar a través de evaluaciones de desempeño, ¿no? Entonces, yo también tengo, o como empleador, tienen la obligación de informar cuáles son los criterios que se van a seguir en estos procedimientos de ascensos o de evaluaciones de desempeño, ¿bien? ¿A través de qué? A través de reuniones informativas, ya sean individuales o colectivas, o a través de comunicaciones con los detalles de la política aplicable, ¿no? Ahora que está mucho más generalizado las plataformas virtuales y tenemos, por ejemplo, correos corporativos, ¿no? Enviar las infografías necesarias respecto de la política salarial. ¿Bien? Identificadas las brechas salariales, la política salarial debe contar con directrices y una hoja de ruta para eliminarlas, que es lo que habíamos visto aquí, ¿no? Ya identificamos que existen brechas, ¿no? Voy a fijar un cronograma y una planificación. ¿Cómo hago eso? A través de mi política salarial, ¿no? Si yo ya identifiqué que existen brechas salariales, pues mi política salarial tendrá que contener las directrices que van a buscar eliminar estas brechas salariales y cuál va a ser la hoja de ruta, es decir, cuál es el camino que yo voy a seguir, cuál es el cronograma que voy a seguir
para eliminar esta brecha salarial. ¿Bien? ¿Cuáles son los momentos para informar? Y aquí está, es importante saberlo porque es parte de la obligación que tiene el empleador. El empleador tiene la obligación de comunicar la política salarial al momento de ingreso del trabajador. Ustedes tienen un trabajador nuevo y tienen la obligación de informarle acerca de la política salarial. ¿Bien? O cuando se produzca una modificación de la categoría ocupacional a la que pertenece el trabajador. Hemos dicho, ¿no? Todo es cambiante. Si se realiza alguna modificación o un cambio al esquema, están en la obligación de comunicarlo a los trabajadores, ¿bien? O también cuando se realice una modificación en el esquema de la remuneración, ¿bien? Ojo, el hecho de que el empleador esté obligado a comunicar la política salarial no quiere decir que esté obligado también a comunicar los montos, ¿bien? O el salario que percibe cada trabajador. Puede informar la política salarial, cuál es la metodología y todo, pero no necesariamente es obligado a colocar cuánto es la remuneración por cada puesto, ¿bien? Eso es parte de la confidencialidad, ¿ok? Habiendo ya especificado las obligaciones que demanda esta ley, la ley de prohibición de la discriminación remunerativa entre varones y mujeres y su reglamento, que habíamos señalado es la elaboración de este cuadro de categorías y funciones que tiene un contenido mínimo y la comunicación de la política salarial, entonces es importante también hablar de la inspección del trabajo. Recordemos que la inspección del trabajo o el ente rector en la inspección del trabajo es la SUNAFIL y que la SUNAFIL como una de sus funciones tiene la de vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Bien, es decir, la SUNAFIL, por ejemplo, no va a crear la obligación, la SUNAFIL no crea la obligación, la SUNAFIL no fue quien dijo vamos a crear la obligación de que los empleadores tengan un cuadro de categorías y comuniquen la política salarial. No, esta es una obligación legal, está desarrollada en una norma, ¿bien? Lo que hace la SUNAFIL es vigilar y exigir que esa obligación que está contenida en la norma se cumpla, ¿bien? ¿Y esto por qué? Porque existe un tipo infractor específico ligado a estas obligaciones que puede ser materia de sanción por parte de la SUNAFIL como autoridad inspectiva del trabajo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a verificar la SUNAFIL respecto de la igualdad remunerativa y la no discriminación? Primero va a verificar si existe discriminación. Y respecto de la discriminación, hay que señalar que puede existir una discriminación directa y una discriminación indirecta. La discriminación directa, digamos que es la que se puede ver a simple vista, ¿no? Yo evalúo y veo que esta trabajadora gana menos que un trabajador, ¿bien? Y que no existe criterio objetivo, ¿no? Simplemente no hay. Es directa, hay una discriminación. Indirecta, hay aparentemente un motivo neutro, ¿no? Una justificación neutra para que existe esta diferencia, pero en el fondo tiene un sesgo discriminatorio. Por ejemplo, yo digo, o yo empleador digo, ¿no? Voy a hacer un aumento salarial a las gerencias, pero no a las jefaturas, ¿ya? Pero da la casualidad que todas las gerencias son ocupadas por varones y todas las jefaturas son ocupadas por mujeres. O yo digo, voy a hacer un aumento salarial a las gerencias vinculadas a la administración de la empresa. Digamos, dejo fuera a la gerencia de informática, a la gerencia jurídica, estoy dando un ejemplo, bien, que no están ligadas, digamos, a la administración contable, vamos a suponer, ¿no? Entonces digo, no, pero yo no he dicho varón, mujer, yo no he dicho fulana o fulano, yo he dicho gerencias, sí, pero analizando nos damos cuenta que las gerencias administrativas contables están en un 100% ocupadas por varones, mientras que las gerencias que no están vinculadas a ello están un 100% ocupadas por mujeres. Aparentemente yo aplicaba una situación neutra, ¿bien? Pero en el fondo existía un rasgo discriminatorio. Entonces, ¿qué es lo que va a verificar la inspección para poder determinar si existe un supuesto de discriminación directa? Determina si las funciones, labores o responsabilidades asignadas coinciden con el puesto atribuido en el cuadro de categorías y funciones y en la política salarial. ¿Bien?
¿Qué más verifica? Utiliza para eso como referente a un trabajador o a un grupo de trabajadores. Lo digo, no es directa. Por ejemplo, en el caso de, este caso que habíamos puesto del auxiliar contable y el auxiliar administrativo, ¿bien? Yo, Fabiola Rueda, soy auxiliar administrativo en la empresa XYZ y mi compañero Juan Pérez es auxiliar contable en la empresa, en la misma empresa, XYZ, ¿bien? Yo, Fabiola Rueda, digo, mi trabajo tiene el mismo valor que el de él. A mí me pagan 930 y a él le pagan 1200. Hay discriminación y yo lo denuncio ante la SUNAFIL. ¿Qué hace la SUNAFIL? Va a determinar a través del cuadro de categorías y funciones, va a decir, a ver, ¿qué funciones realizan? Bien, realizan diferentes funciones, ¿ok? ¿Cuál es el valor del puesto? El valor del puesto es el mismo. Para ello utiliza un trabajador referente, sí, ¿no? Yo soy la denunciante y utilizo un trabajador referente o un grupo, ¿no? Todos los auxiliares contables, a pesar que su cargo es del mismo valor que el mío, ganan más. Entonces, uso a un referente para hacer visible la discriminación, ¿bien? Se verifica si la remuneración del trabajador afectado es diferente en relación con el trabajador referente, ¿no? Mi remuneración es distinta a la remuneración de mi compañero, ¿bien? En caso de apreciar diferencias salariales, es decir, ¿no? Ya determinamos la responsabilidad de la labor y la función. Ya determinamos que el valor, ¿no? Que el puesto es de igual valor. Ya verificamos que en efecto hay una diferencia salarial, ¿bien? Entre ambos puestos de igual valor. Ahora lo que conviene es apreciar si estas diferencias salariales, ¿no? Entre estos trabajadores, existen criterios objetivos que justifican. Ya habíamos dicho que existían excepciones, ¿cierto? Entonces, ya vimos que en efecto hay una diferencia, pero como no toda diferencia es discriminación, vamos a ver si existe algún criterio objetivo que justifique esta diferencia. Si no encontramos este criterio objetivo, quiere decir que ha habido discriminación salarial. ¿Bien? En el caso de la discriminación indirecta, se va a verificar, se va a evaluar que las medidas adoptadas para no incurrir en discriminación remunerativa deben ser neutras, ¿no? Ya lo he dicho, es decir, que no se justifiquen por motivos de sexo que afecten la igualdad de oportunidades, ¿no? Aplicación por igual de la medida neutra a todos los trabajadores y trabajadoras, como en el ejemplo que habíamos dado, ¿no? O casualidad, yo digo que es, no hay ningún rasgo discriminatorio, ¿no? Porque yo he dicho simplemente gerencias, pero me doy cuenta que estas gerencias a las que yo he determinado un aumento son 100% ocupados por mujeres. Entonces, no es en realidad una medida neutra, ¿no? En el fondo, ¿bien? Y eso es porque esta medida aparentemente neutra produce efectos perjudiciales para un colectivo de mujeres que laboran en la empresa, como es el ejemplo que he dado, ¿bien? Existencia o no de una justificación objetiva, ¿no? También verificamos si existe algún tipo de criterio objetivo, ¿bien? Ahora, en cuanto a las obligaciones de la elaboración o de tener este cuadro de categorías y funciones, lo que se va a verificar es que tengan el contenido mínimo, es decir, que nuestro cuadro de categorías y funciones esté considerado el puesto por cada categoría, que existe una descripción general de las características de los puestos del trabajo y la ordenación o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica, que es esto que habíamos visto aquí. Bien, esto. Nuestro cuadro de categorías tiene que tener las categorías, tiene que tener los niveles, tiene que estar jerarquizado, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo, como hemos visto, ¿no? Tenemos 4 categorías ocupacionales. La de máximo nivel es la gerencia, la de mínimo nivel son los auxiliares. Tenemos, ¿no? Cumplimos con tener las categorías, con tener los niveles para ordenar la jerarquización, mencionar cada puesto que está incluido dentro de cada categoría, y bueno, la descripción que, como lo digo, muchas veces aquí no es muy práctico tenerlo, porque tiene un buen contenido, a veces la caracterización de cada puesto, pero puede ser en un documento adjunto, sí, pero necesariamente nunca olviden que sí deben tener la descripción de las características de cada puesto de trabajo, ¿bien? Además de ello, bien, en el caso de la obligación de la política salarial,
Bien, se va a verificar que se haya informado. ¿Cuándo recuerdan eran los momentos? Por ejemplo, ¿no? Si hay una inspección, imaginemos un operativo por parte de la SUNAFIL en materia de igualdad salarial, podrían decir, a ver, muéstrame cuántos trabajadores han ingresado este mes. 10 trabajadores, ¿ok? Acredítame que a estos 10 trabajadores les pusiste en conocimiento la política salarial. ¿Por qué? Porque la norma me dice que yo tengo que comunicar la política salarial al momento del ingreso del trabajador a la empresa o entidad. Bien, entonces podría ser, por ejemplo, que se solicite la documentación que acredite esta situación. Bien, o el inspector identifica que se produjo un cambio en alguna categoría ocupacional. Aquí yo noto que se ha producido un cambio, una modificación en esta categoría. Sí, elaboramos, modificamos, imaginemos, ¿no? Ok, entonces, acredítame que cumpliste con comunicar a todos tus trabajadores la realización de este cambio, ¿bien? O has modificado tu esquema de remuneraciones. Acredítame que se ha modificado que has comunicado esta modificación. Entonces, eso es lo que el inspector del trabajo les va a verificar en el momento de realizar sus actuaciones inspectivas, ¿bien? Recordemos, para poner un poco en contexto, ¿bien? Que el inspector comisionado, porque puede ser un inspector auxiliar o un inspector de trabajo, ¿bien? Va precisamente a eso, ¿no? A verificar el cumplimiento de una obligación en el marco de sus actuaciones inspectivas. Estas actuaciones inspectivas las puede realizar a través del requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. Ahora, por ejemplo, la SUNAFIL requiere a través de la casilla electrónica, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, esta documentación que acredite estas situaciones se las pidan por casilla electrónica. O puede ser que haya un operativo y el inspector vaya, realice una visita al propio centro de trabajo, también podría ser, o ya a partir de la investigación que viene realizando, los cite a una comparecencia, ¿no? Anteriormente de la COVID, la comparecencia, pues, ¿no? El empleador iba a la sede de SUNAFIL para que realice la comparecencia. Ahora con la COVID, con este contexto de la emergencia sanitaria, las comparecencias se están llevando a cabo por medio de plataformas virtuales, ¿no? El Meet, el Zoom, depende de lo que la autoridad inspectiva disponga, ¿bien? Entonces, es importante esta verificación, ¿bien? Que conozcan que estas son las verificaciones que hace la autoridad inspectiva de trabajo en esta materia, ¿bien? Y como lo había señalado, ¿no? A raíz de eso es importante conocer también cuáles son las conductas infractoras. Y las infracciones que encontramos o que la autoridad inspectiva de trabajo puede encontrar están tipificadas en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿bien? Que es aprobado por el Decreto Supremo 019-2006-TR. Ese es el documento. Si ustedes quieren encontrar el listado de todas las infracciones, lo encuentran en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Además de ello, hay que tener en cuenta que atendiendo a la afectación que produce la conducta en el trabajador, ¿bien? Estas infracciones pueden estar calificadas o tienen distinta calificación. Existen infracciones leves, existen infracciones graves y existen infracciones muy graves también. En la materia que hemos visto de igualdad remunerativa y no discriminación, la infracción o la conducta infractora tiene la calificación de muy grave. Entonces vamos a encontrar tres infracciones o tres tipos infractores ligados a la materia que hemos visto el día de hoy, contenidos en los numerales 25.17, 25.22 y 25.23 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. El primero, no muy amplio, establecido para todo supuesto de discriminación, y nos dice que constituye una infracción muy grave, insisto, la discriminación del trabajador, bien sea de forma directa o indirecta. Ya hemos visto, ¿no?, que existen estas modalidades de discriminación directa o indirecta en materia de empleo y ocupación, como las referidas a la contratación, a la retribución, a la jornada, a la formación, a la promoción y demás condiciones. Es decir,
Aquí hemos hablado de la discriminación remunerativa, es decir, una discriminación referida a la retribución, ¿cierto? Pero pueden existir otro tipo de discriminaciones, como por ejemplo referidos a la contratación, ¿no? Yo contrato a tal persona, yo contrato solo varones, no mujeres, también podría ser, ¿no? O a la jornada, ¿no? Yo le exijo, yo pongo una jornada mucho más exigente a una mujer que a un varón. Entonces, la discriminación o las bases para la discriminación no solamente son las que hemos visto, esas solamente son las ligadas a la discriminación en cuanto al sexo y ligadas a la discriminación remunerativa, pero existen otras formas de discriminación, como lo ven aquí, referidas no solo a la retribución como tal, en este caso a la remuneración, sino también a la contratación, a la jornada, ¿no? A la formación, a la promoción, por motivo de origen, de raza, de color, de sexo, que es lo que hemos hablado hoy día, ¿no? De esta discriminación remunerativa basada en varones o mujeres, pero también puede existir una discriminación por el origen, ¿no? Por la raza, por el color, por la ascendencia, ¿no? Ahora que existe bastante migración de extranjeros, ¿no? Existen cierta discriminación o existen supuestos de discriminación por el solo hecho de no tener una ascendencia nacional y ser extranjero, ¿no? Una discriminación por idioma, por opinión, por origen social, por condición económica, por ejercicio de la libertad sindical, ¿no? Por ejemplo, yo necesito rotar a trabajadores y solamente roto a los dirigentes sindicales. Podría tratarse de una discriminación, ¿no? Por el ejercicio de la libertad sindical, entonces hay que tener mucho cuidado. Discriminación por discapacidad o discriminación por portar el virus del VIH o de cualquier otra índole. Como digo, este tipo de infractor es muy abierto porque agrupa todas las situaciones discriminatorias, nótese, ¿no? No solamente, no es una lista cerrada, ¿no? Sino que podrían ingresar otras de cualquier otro índole que no estén basados en criterios objetivos y por lo tanto finalmente sea supuestos de discriminación. Entonces, todo tipo de discriminación está contenido en este tipo de infractor. Bien. El siguiente tipo de infractor, ya más ligado al tema que hemos visto hoy, es el no contar con cuadro de categorías y funciones o con una política salarial de conformidad con los términos establecidos en la Ley 3079, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres y su reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, como ustedes lo ven, ¿no? Si yo no tengo un cuadro de categorías y funciones, bien, estaré cometiendo este tipo de infractor, tipificado en el numeral 25.2. Ya vamos a ver si este tipo de infractor es subsanable o es insubsanable, ¿bien? Entonces, es muy importante también conocer esto, ¿no? Si yo no tengo un cuadro de categoría de funciones, si yo no tengo una política salarial, cometería este tipo de infractor, ¿bien? La otra conducta infractora contenida en el numeral 25.23 es no haber cumplido con informar a los trabajadores acerca de la política salarial de la empresa, conforme a lo previsto en la ley 2677.2, porque es la ley que establece lo de la política salarial, ¿bien? Que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato y su reglamento. Entonces, ya habíamos dicho, existen 3 momentos, ¿cierto? Al ingreso de cada trabajador, cuando se modifique la organización propia de la estructura, de los cuadros, categorías y funciones, por ejemplo, o cuando se modifique la estructura salarial. Entonces, si yo no cumplo con informar, estaría cometiendo este tipo de infractor. Insisto, las infracciones ligadas a la igualdad de remuneración entre varones y mujeres, como la elaboración de los cuadros y categorías, como tener una política salarial y además haber cumplido con informar a los trabajadores, así como los actos de discriminación, bien, son infracciones muy graves en materia de relaciones laborales. Las infracciones muy graves están pues tipificadas con las multas más altas, lógicamente. Y eso va a depender también de los criterios, ¿no? Recuerden que para la imposición de sanciones por parte de la SUNAFIL existen 3 criterios, ¿no? La gravedad de la infracción, si es leve, grave, muy grave. Ya vimos que en este caso las infracciones son muy graves.
el tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa, si es microempresa, si es pequeña empresa o es una no MIPE, y el número de trabajadores afectados, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta esta situación muy particular. Otro punto importante respecto de esto es que, como bien yo lo había señalado, no hemos hablado de la verificación que hace el inspector comisionado dentro de sus actuaciones inspectivas, ¿bien? Y que finalmente puede terminar con la imposición de un acta de infracción. Hay que tener en cuenta aquí que el procedimiento inspectivo como tal, ¿no? Y las actuaciones inspectivas del inspector pueden concluir de dos formas. Puede concluir con un informe de actuaciones inspectivas cuando no se corroboró infracción, por ejemplo, se realiza una inspección, imaginemos, de oficio, bien, no ha habido ninguna denuncia, ha habido un operativo para verificar si ha habido cumplimiento de la ley de igualdad salarial. Y la empresa demostró que ha cumplido, cumple, tiene su cuadro de categorías, tiene su política, informó su política. No hay infracción. Como no hay infracción, el procedimiento concluye con un informe de actuaciones inspectivas. Por el contrario, si luego de las investigaciones y luego de sus actuaciones inspectivas, el inspector determina que sí hay una infracción, bien, y esta es insubsanable, por ejemplo, terminará el procedimiento inspectivo con la emisión de un acta de infracción, bien. O puede ser que, aun cuando esta infracción era subsanable, se le dio un tiempo al empleador o al sujeto inspeccionado para que subsane su conducta, pero hizo caso omiso, no la subsanó. Entonces, de igual forma, se culminará con un acta de infracción. Ojo, cuando tengan un acta de infracción, no quiere decir que ya tienen una sanción impuesta. El acta de infracción contiene una propuesta de multa. Ojo, una propuesta. Muchas veces cuando los sujetos inspeccionados les llega una imputación de cargos, ¿no? Que contiene la propuesta de multa contenida en el acta de infracción, piensan que ya están sancionados, que ya tienen una multa impuesta por SUNAFIL, y eso no es correcto. Bien, la imputación de cargos en realidad es el inicio de un procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque el acta de infracción da mérito al inicio de un procedimiento sancionador. Este procedimiento sancionador está constituido de dos fases, una fase instructora y una fase sancionadora. Bien, en esta fase sancionadora se emite una resolución de primera instancia en un primer momento, que es la primera que impone una sanción como tal. Bien, entonces cuando ustedes les notifiquen una resolución de sanción, allí recién pueden decir que la SUNAFIL los ha sancionado, porque hay una resolución de sanción de por medio. Y aún así, en mérito al debido procedimiento y al derecho de defensa que tiene todo sujeto, ¿no? Toda parte en un procedimiento, tienen el derecho de poder impugnar esta resolución, ¿no? Si presentan una apelación, por ejemplo, ¿no? Va a ir a una segunda instancia que va a emitir una resolución, ¿no? En segunda instancia que le emite la Intendencia Regional correspondiente y que también nos puede confirmar, ¿no? Puede confirmar la primera resolución o puede reformar el sentido de la primera resolución, ¿no? Y aún así, por ejemplo, ahora que ya está constituido el Tribunal de Fiscalización Laboral, en el caso de infracciones muy graves, por ejemplo, como estas, bien, en el caso de infracciones muy graves, se puede presentar un recurso de revisión, ¿no? Un recurso de revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral para que emita también su resolver, ¿bien? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otra cosa importante que quería mencionar respecto de la inspección del trabajo en esta materia es que la SUNAFIL emite determinados criterios normativos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de unificar precisamente, ¿no?, el proceder de los casos particulares que existan, ¿no? De que se fomente una uniformidad en los criterios que se tienen al momento de realizar la inspección y también al momento de resolver. Y entonces, en materia precisamente de lo que hemos hablado de la igualdad salarial, existen 4 criterios normativos, ¿bien? El primero de ellos es que se considera subsanable la infracción relacionada
a no contar con cuadros de categorías y funciones o la política salarial. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos dicho que el procedimiento inspectivo, bien, imaginemos que el procedimiento inspectivo puede iniciar a través de una denuncia o por propia iniciativa de la autoridad inspectiva. Imaginemos que la SUNAFIL organiza un operativo para ver si ha habido cumplimiento de la ley de igualdad salarial. Bien, entonces se apersona la empresa XYZ, dice, miren, estamos haciendo un operativo, queremos ver si cumples con las obligaciones establecidas en esta ley, en la ley 3079. Entonces, acredítanos que cuentas con tu cuadro de categorías y funciones y con tu política salarial. Entonces, imaginemos que esta empresa dice, bueno, yo no tengo un cuadro de categorías y funciones hasta el momento, no elaboro un cuadro de categorías y funciones, ¿bien? ¿Qué pasa? Ya hemos visto acá, ¿no? Hemos visto acá que no contar con un cuadro de categorías y funciones o con una política salarial es una infracción muy grave. Entonces, podría ser que diga, no tiene cuadro de categorías y funciones. La importancia de que una infracción sea subsanable o no subsanable radica en lo que ya había explicado. Miren, cuando el inspector solicita esto, bien, si esta infracción fuera insubsanable, con el solo hecho de que el sujeto inspeccionado diga que no tiene el cuadro de categorías y funciones, ya no hay más. ¿Qué va a hacer el inspector? Va a remitirles un documento donde deja constancia que la infracción constatada es una infracción insubsanable y posterior a ello va a generar su acta de infracción. ¿Por qué? Porque no hay nada más que hacer, ¿cierto? Ya corroboró que existe una infracción y es insubsanable, no hay forma de que el empleador subsane su conducta, ¿bien? Pero como se ha establecido a través de este criterio normativo que esta infracción es subsanable, ¿qué va a pasar? El inspector, a través de su actuación inspectiva, que ha sido una visita, ha determinado que la empresa XYZ no tiene cuadro de categorías y no tiene política. Ok, como es subsanable, el inspector, lo que va a hacer es emitir un requerimiento, ¿bien? Un requerimiento, ¿para qué? Para que el sujeto inspeccionado, en un plazo prudente, que crea conveniente el inspector determinará cuál es el plazo que le da, para que acredite que ya tiene su cuadro de categorías, porque es subsanable, hay forma de que el sujeto inspeccionado subsane su conducta. Ok, usted, empresa XYZ, no tiene cuadro de categorías y no tiene política salarial. Le voy a dar un plazo de 5 días para que acredite que ya cuenta con su cuadro de categorías y su política, ¿bien? Entonces, antes de que se vence ese plazo, el sujeto inspeccionado tendrá que acreditar. El inspector verificará que en efecto ya tiene el cuadro, que cumple con el contenido mínimo, ¿cierto? Que ya tiene su política salarial, que la ha comunicado a sus trabajadores. Como subsanó dentro del plazo establecido, entonces ya no genera una acta de infracción, sino que emite un informe de actuaciones inspectivas. Porque ya había señalado, ¿no? El procedimiento inspectivo puede concluir de dos formas. Con un informe de actuaciones inspectivas cuando no hay infracción o cuando habiéndose constatado la infracción, como en este caso, ¿no? El sujeto inspeccionado subsanó su conducta dentro del plazo establecido. Eso es lo que sucedió aquí, por tanto se genera un informe de actuaciones inspectivas. Pero si el inspector le dio los 5 días de plazo y aún así el sujeto inspeccionado no acreditó, le dio igual, digamos, no cumplió, entonces generará su acta de infracción. ¿Por qué? Porque era una infracción subsanable, sí, pero se le dio un plazo y aún así no cumplió. Entonces se emite el acta de infracción. ¿Bien? El otro criterio normativo es que es posible desarrollar la investigación e identificación de la discriminación remunerativa entre varones y mujeres cuando el sujeto inspeccionado no cuenta con el cuadro de categorías y funciones y la política salarial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo, Fabiola, había dicho, ¿no? Yo denuncio que hay discriminación salarial en mi centro de trabajo y pongo de trabajador referente, recuerdan, a mi compañero Juan Pérez, que es auxiliar contable, y que aun cuando nuestro trabajo genere el mismo valor,
percibimos remuneraciones distintas. Yo gano 930 y él gana 1200, ¿recuerdan? Bien. Yo denuncio eso ante la SUNAFIL y estoy siendo víctima de discriminación. Denuncio, se genera la orden de inspección, se me asigna un inspector, el inspector empieza sus actuaciones inspectivas, le dice al sujeto de inspección, recuerdan, había dicho verifica, ¿no? El cuadro de categorías y funciones. Dice, mira, ¿sabes qué? Necesito el cuadro de categorías y funciones, acredítame para que yo pueda ver la valorización del puesto. Y el sujeto inspeccionado le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo cuadro de categorías y funciones. Y como no tengo cuadro de categorías y funciones, no vas a poder determinar si hay discriminación. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque aún cuando no exista, aún cuando el sujeto inspeccionado no tenga o no haya elaborado un cuadro de categorías y funciones, bien, aún cuando eso no exista, es posible que se realice un procedimiento inspectivo, que se realice una actuación inspectiva por discriminación y que se emite un acta de infracción y que se sancione finalmente por discriminación. Tan es así que antes de esta ley, bien, la ley 3079, que es del año 2018-19, si no me equivoco, bien, no es que antes de eso la SUNAFIL no inspeccionaba discriminación remunerativa entre varones y mujeres, sí lo hacía, porque ya hemos visto, y para eso nos sirvió el repaso normativo. La ley 3079, digamos que es lo ultimito que tenemos, pero ya teníamos lo establecido en nuestra Constitución, ya teníamos lo establecido en nuestros convenios internacionales. Y es más, este tipo infractor, el 25.17, ya existía desde antes de que se emita la ley 3079. Los nuevos tipos infractores que se incluyeron con la ley 3079 y su reglamento fueron el 25.22 y una modificación al 25.23. ¿Bien? ¿Por qué? Porque claramente con esta ley pues se estableció la obligación de contar con el cuadro de categorías. ¿Bien? Esta infracción sí fue nueva con la implementación de esta ley. ¿Bien? Pero esta infracción de la discriminación como tal ya la teníamos desde antes. ¿Por qué? Porque la inspección del trabajo ya tenía las facultades de poder sancionar por supuestos discriminatorios, incluido la discriminación por sexo o la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Por tanto, insisto, no es necesario que un sujeto inspeccionado tenga cuadro de categorías y funciones para que pueda ser sancionado por discriminación remunerativa entre varones y mujeres. No es necesario. Puede ser muy bien sancionado por discriminación, aun cuando no tenga el cuadro de categorías. ¿Bien? El otro criterio normativo es que para la verificación de la materia de discriminación remunerativa por motivo de sexo, sea esta directa o indirecta, resulta exigible el levantamiento de la reserva de identidad cuando la actuación inspectiva pueda verse perjudicada. Esto es muy importante sobre todo para aquel trabajador que quiera denunciar un supuesto de discriminación. Hay que tener en cuenta que por regla general, bien, existe un principio en la inspección del trabajo contenida en la Ley General de Inspección del Trabajo, que es el principio de confidencialidad. Bien, la regla es que toda denuncia es con reserva de la identidad del denunciante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se realiza la inspección, en primer lugar no se dice si es por iniciativa de la propia SUNAFIL o si es por denuncia, y mucho menos se le dice al sujeto inspeccionado quién ha denunciado, porque lo que se busca es que no haya represalias contra el trabajador denunciante, ¿cierto? Esa es la regla, ¿bien? Pero existen ciertas materias donde se ha determinado que para que la inspección no se vea perjudicada es necesario hacer una excepción a esta regla y solicitar el levantamiento de la reserva de identidad. Ejemplo, en la materia de igualdad salarial. Por eso es que hasta nos piden un trabajador referente, ¿cierto? Yo quiero denunciar discriminación remunerativa, va a haber un levantamiento de mi reserva de identidad. ¿Por qué? Porque el inspector al momento de hacer sus actuaciones inspectivas me va a identificar claramente con el sujeto inspeccionado. Le dirá, ¿no? Existe discriminación remunerativa en contra de Fabiola Rueda frente a este trabajador Juan Pérez.
Explíquenos por qué. Entonces resulta exigible un levantamiento en la reserva de identidad. No solamente ocurre en esta materia, sino en otras, como por ejemplo en hostigamiento sexual, en actos de hostilidad, en accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, existen materias en donde no existe la reserva de identidad, o como por ejemplo en la verificación de presunto despido arbitrario, o en el caso de ex trabajadores, ¿no? Para los ex trabajadores, por ejemplo, no procede la reserva de identidad, ¿bien? Y finalmente, el último criterio, que es que en el ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo para la fiscalización del cuadro de categorías y funciones y de la política salarial, se extiende a todo sujeto obligado, siempre y cuando pertenezca al sector privado y esté bajo el régimen laboral de la actividad privada. ¿Por qué? Recordemos que las competencias de SUNAFIL están estrictamente ligadas al sector privado, al régimen laboral 728 y sus regímenes especiales, pero dentro del sector privado. Pero también puede fiscalizar, por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones a trabajadores que pertenecen al sector privado, que pertenecen al régimen de la actividad privada 728, pero que están en el sector público. Por ejemplo, en el caso de los obreros municipales, son régimen 728, pero laboran para una institución pública. La SUNAFIL puede inspeccionar determinadas obligaciones, sí, por ejemplo, si no le pagan su CTS a un obrero municipal, que es régimen 728, la SUNAFIL puede realizar una inspección, a pesar que sea del sector público. ¿Por qué? Porque su régimen es de la actividad privada. Pero en el caso de las obligaciones que hemos visto el día de hoy, bien, el ámbito de aplicación en cuanto a la fiscalización de cuadro de categorías y funciones y de política salarial estrictamente está ligado a que se pertenezca al sector privado. ¿Bien? Aquí no interviene el sector público, o la SUNAFIL aquí no tiene competencia sobre el sector público, así los trabajadores pertenezcan al régimen privado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el ámbito de la aplicación de esta ley está estrictamente referido al sector privado y no al sector público. ¿Bien? Entonces, con eso estoy concluyendo mi participación en esta pequeña exposición. Espero de verdad que haya sido de mucho provecho. Y si tienen alguna consulta o duda, no duden en realizarla ahorita para poder absolverla. Y si no, pues espero que haya sido de mucho provecho y que hayan podido comprender y llevarse los mejores conocimientos el día de hoy. Muchas gracias, muy buena la charla, seminario. Gracias, María Alejandra. Espero de verdad que haya sido de su provecho. Y si no tienen ninguna consulta o duda, bueno, damos por finalizada la sesión. Y espero verlos en las otras conferencias que realicemos con la Escuela de Recursos Humanos. Gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.